Bueno, pues buenas noches a todos. Para esta sesión vamos a ver la clase de amiloidosis sistémica. Yo soy Fernando Sono, soy R3 de Medicina Interna. ¿Vale? Entonces, bueno, pues como todos saben, las amiloidosis en realidad son un gran grupo de enfermedades ocasionadas por el plegamiento normal de una proteína precursora soluble normal, ¿sí? Pero son varias enfermedades que pues vamos a ir revisando poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que causa este plegamiento anormal de las proteínas? Pues que se formen oligómeros, agregados y fibrillas de amiloide organizadas de manera muy característica en láminas beta, ¿sí? Esto genera depósitos extracelulares en diversos órganos y tejidos y la acumulación de estos depósitos pues, va a generar la disrupción de la arquitectura de los órganos afectados y además va a ejercer un efecto citotóxico directo, ¿sí? Sobre las células que se encuentran en los tejidos. Y pues esto finalmente va a llevar a una disfunción e insuficiencia orgánica progresiva que pues culmina en la muerte de estos pacientes, ¿vale? Se conocen más de 42 precursores amiloidogénicos hasta la fecha y pues contando, ¿no? Entonces, bueno, tenemos varios precursores amiloidogénicos. Los más importantes son los de inmunoglobulinas, ¿sí? Los más frecuentes de cadenas ligeras lambda, que vemos aquí en la imagen es de cadenas kappa. Tenemos a la transtiretina también, a polipoproteína A1, lisozima, y hay varias decenas más, ¿va? Entonces, una vez que tenemos estas proteínas, lo que ocurre con estas proteínas es que se desestabilizan, se unen entre ellas y forman estas fibrillas de 7 a 13 nanómetros o sea, y conforman una estructura central que consiste en estas hebras beta antiparalelas que forman las láminas, ¿no? Esto de beta antiparalelo, pues se refiere a la orientación de la unión de los átomos de hidrógeno y de nitrógeno de las cadenas de las proteínas, ¿vale? Y aparte de estas proteínas específicas, vamos a tener también componentes no fibrilares que se depositan junto con estas fibrillas de amiloide, que son los glucosamínglicanos, el amiloide P sérico, que pues van a tener la importancia de que nos van a ayudar a hacer el diagnóstico, ya lo veremos un poco más adelante con gammagrafía, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, lo importante de esta ultraestructura, de esta conformación altamente ordenada, es que pues permite que el rojo Congo, que es como la tinción específica con la que hacemos el diagnóstico, se una de una manera espacial que produce birrefringencia verde cuando se observa con la luz polarizada, ¿sí? Este es pues el estándar de oro, ¿no? Entonces, o sea, esta es la característica común que van a tener todas las amiloidosis, a pesar de que sean de precursores proteicos distintos. Entonces, bueno, la clasificación de la amiloidosis pues se basa en si estas amiloidosis son sistémicas, localizadas, ¿sí? O si son adquiridas o hereditarias. Las formas más frecuentes que tenemos son la AL, que se asocia a cadenas ligeras, la AA, que se asocia a enfermedades inflamatorias crónicas, y la ATTR, ¿sí? Que es clásicamente la amiloidosis de afección cardíaca, ¿no? Todas estas, las más frecuentes y que explican el 90% de los casos de amiloidosis, son sistémicas y son adquiridas, ¿vale? Entonces, en estos son los tres tipos de amiloidosis que nos vamos a detener un poquito más, ¿sí? Pero bueno, también es importante que mencionemos rápidamente las otras formas, pues menos frecuentes, ¿no? Que la mayoría de estas pues van a ser hereditarias. Tenemos la asociada a fibrinógeno, ¿sí? El 1,7% de los casos, la asociada a lectina 2, la asociada a polipoproteína 1, que también es hereditaria, ¿sí? A lisozima, gelosina, y la asociada a alfa 2 beta microglobulina, que se asocia a los pacientes que están por largo tiempo con diálisis, ¿sí? Pero bueno, digamos, yéndonos a las más frecuentes, pues la más importante de todas va a ser la de cadenas ligeras. Sí, esta se asocia a un trastorno
o más bien a una discrasia plasmática, ¿sí? Esta, por frecuencia, pues corresponde al 68% de los casos de amiloidosis. El precursor van a ser las cadenas ligeras de inmunoglobulinas. Va a tener una afectación predominantemente cardíaca, renal, aunque también podemos ver alteraciones hepáticas a nivel de sistema nervioso central periférico y autonómico. Va a haber también afectación de tejidos blandos, gastrointestinal, y bueno, pues aquí el tratamiento consistirá en quimioterapia o en trasplante de médula ósea, ¿sí? De la AA, esta pues ya comentamos que es la que se asocia a enfermedades inflamatorias crónicas, corresponde al 12% de los casos de amiloidosis en general, y el precursor va a ser el amiloide sérico A, ¿sí? Esta fundamentalmente va a afectar a nivel renal, ¿sí? Rara vez vamos a ver afectación cardíaca y hepática, y si la vemos, esto ocurre en etapas avanzadas, igual que la afectación gastrointestinal. Y pues el tratamiento va a estar dirigido a corregir la causa subyacente de la inflamación. Y de la TTR, que es la asociada a transtiretina, podemos tener la forma adquirida y la forma hereditaria. La forma hereditaria un poco más frecuente que la adquirida. Y pues estas se asocian a daño en corazón y a neuropatía periférica y a síndrome del túnel del carpo, ¿vale? Estas son las que vamos a revisar con un poquito más de detenimiento, porque pues, son las más frecuentes y las que quizá podríamos llegar a ver. Entonces, bueno, con respecto a la epidemiología, estos datos son de una corte en Reino Unido, que es la corte más grande que hay en el mundo de amiloidosis. Tiene el registro de en torno a 5,000 pacientes, ¿sí? Entonces, de aquí, pues, es en realidad de donde conocemos la mayoría de los datos de cómo se comportan estas enfermedades, ¿sí? Tenemos una incidencia de una prevalencia de 1 en 100,000 habitantes. Es la causa de muerte en 0,58 habitantes por 100,000 individuos. Sí, la AL, ya dijimos, corresponde 67% de los casos. En las últimas 2 décadas no se han visto cambios en la tendencia en la incidencia. La AA va a ser el tipo de amiloidosis en el que sí se ha visto una disminución en la prevalencia de manera importante. Esto pues probablemente asociado a la mejoría de los tratamientos de enfermedades autoinmunes con biológicos. Y la amiloidosis asociada con transtiretina, pues es un diagnóstico que ha incrementado en los últimos años, probablemente pues por mayor acceso a resonancia cardíaca, ¿vale? En esta imagen que vemos acá, en esta gráfica, podemos ver las curvas de supervivencia de los pacientes con diagnóstico de AL y cómo pues la sobrevida de estos pacientes pues ha ido incrementando a través del tiempo, ¿no? Con sobrevidas de hasta 5 años cuando los pacientes fueron diagnosticados a mediados de 1995 del 20%, y pues en los últimos datos que reporta esta corte, pues con una sobrevida en torno al 50% a un poco menos de 5 años, ¿no? Que es cuando están censurados estos datos. Entonces, bueno, en general, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de estas enfermedades? Bueno, es importante decir que los depósitos de amiloide pueden afectar cualquier órgano del cuerpo, entonces es una enfermedad multisistémica que va a tener manifestaciones diversas, poco específicas, ¿sí? Sin embargo, hay como algunos datos particulares, ¿no? Especialmente de la amiloidosis asociada a cadenas ligeras. Un dato que prácticamente solo vamos a ver de manera exclusiva en ella va a ser la macroglosia y la púrpura periorbitaria, ¿no? Que ocurre en menos del 30% de los casos de estos pacientes. Pero entonces, o sea, esto sí es importante, o sea, prácticamente podríamos decir que son datos patognomónicos de AL, ¿vale? Pero bueno, digamos, en general, del resto de los tipos de amiloidosis, pues vamos a ver una cardiomiopatía que va a tener una fisiología restrictiva, con falla derecha prominente con edema, datos de congestión venosa con incremento de las presiones yugulares, hepatomegalia congestiva, y
Vamos a tener también gastos cardíacos disminuidos por disminución del llenado ventricular, ¿sí? Por esta cardiomiopatía restrictiva y el crecimiento hipertrófico concéntrico del corazón, ¿sí? El compromiso cardíaco va a ser la principal causa de mortalidad en pues casi todos los tipos de amiloidosis, pero sí, o sea, esto es importante saberlo porque es donde, digamos, tenemos que enfocar los esfuerzos terapéuticos y preventivos, ¿sí? La mayoría de los casos de cardiomiopatía restrictiva se van a ver en AL, hasta el 50%. Es la afección dominante en la ATTR y va a ser muy raro en la amiloidosis asociada a amiloide sérico, tipo A, ¿va? El compromiso renal, pues lo podemos ver de manera pues, un poco más uniforme en el resto de amiloidosis, excepto en la ATTR. Y lo característico es que vamos a ver albuminurias que progresan a síndrome nefrótico, ¿ok? Y otro dato importante es la neuropatía, ¿sí? Normalmente la neuropatía que vamos a observar va a ser, cuando se trata de una neuropatía periférica, va a ser de un patrón axonal de fibras cortas y largas, y cuando es autonómica, pues esto se va a asociar a cuadros de hipotensión ortostática, saciedad temprana, diarrea, estreñimiento por afectación del tracto gastrointestinal y disfunción eréctil, ¿vale? Y algo importante y característico de la amiloidosis por gelosina es que esta se va a asociar a neuropatía craneal con cutis laxa y distrofia corneal, ¿no? Esto también es un dato único de este tipo de amiloidosis. Y en tejidos blandos, la que más se va a asociar a afección a este nivel va a ser la AL, en la que ya comentamos, ¿no? Va a haber macroglosia, púrpura periorbitaria. Podemos también observar pseudohipertrofia muscular, hipertrofia de glándulas salivales, infiltración del tejido submandibular, ¿no? Y en la ATTR, especialmente la forma no hereditaria, el síndrome del túnel carpiano, ¿no? Esto va a ser un dato como muy importante para poder establecer el diagnóstico o al menos hacer la sospecha clínica. Entonces, bueno, también podemos encontrar amiloidosis localizadas, que digo, no es el tema de esta clase, pero pues sí es importante que conozcan que también existe esta forma de amiloidosis, y esto se debe a la producción in situ de cadenas ligeras amiloidogénicas por las células beta clonales en el tejido afectado. Sí, lo más frecuente es que veamos afectación del tracto respiratorio, vejiga, párpados, piel, pero bueno, ya comentamos, ¿no? Virtualmente pueden estar afectados todos los tejidos del cuerpo. Y pues lo importante de esta forma de amiloidosis localizadas es que pues igual el tratamiento se va a dirigir a tratar los síntomas que se causan de manera localizada, ¿no? Es decir, se puede optar por cirugía, por ejemplo, si hay estenosis traqueales, pues con dilataciones por broncoscopía, o incluso se puede utilizar radioterapia, ¿no? A ver, denme un segundito que cierro la puerta de la oficina porque hay mucho ruido. Un segundo. Bueno, entonces, ¿cuándo debemos de pensar en amiloidosis sistémica? Así que quizá esto pues sería la parte más importante de la clase. La debemos de sospechar cuando tenemos pacientes que tienen una falla diastólica con función sistólica apical conservada, ¿no? Que este va a ser el signo característico que podemos encontrar por ecografía, en particular con el análisis del strain. Y que podemos encontrar las paredes miocárdicas engrosadas, eso pues nos va a hablar de esta hipertrofia concéntrica, y que en el electrocardiograma tengamos voltajes inapropiadamente normales o bajos, ¿vale? También en pacientes que tengan síndrome nefrótico con insuficiencia cardíaca que no se puede explicar de otra manera, pacientes con neuropatía periférica y autonómica, pacientes con síndrome del túnel carpiano bilateral, personas mayores con síndrome del túnel carpiano e insuficiencia cardíaca, ¿sí? Es importante pues pensarlo en pacientes con gamapatía monoclonal de significado incierto que van elevando pues los biomarcadores cardíacos, particularmente el BNP, y que tienen albuminuria, ¿no? En estos pacientes pues estamos obligados a ir por el diagnóstico de amiloidosis.
y pues obviamente en los pacientes que tengan antecedentes familiares apropiados y compatibles, ¿no? Entonces, bueno, digamos, este es un algoritmo que demuestra pues de forma sencilla cuál debería de ser nuestra línea de pensamiento cuando sospechemos amiloidosis, ¿sí? Ya dijimos todos estos datos importantes. A la exploración física, pues podemos encontrar la macroglosia, en particular para L, distrofia ungueal, ¿sí? Y el signo de ojo de buey en el eco bidimensional, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Bueno, pues hacer estudios para ver cómo está la función orgánica, para ver qué tan afectados están ciertos órganos, digamos, blanco de estas enfermedades, ¿no? Entonces tenemos que evaluar la creatinina, la tasa de filtración glomerular, tenemos que medir la proteinuria en 24 horas, una biometría completa, PFHs, pruebas de coagulación, el electro y los biomarcadores cardíacos que son fundamentales y que ahorita vamos a ver que también nos van a servir para estadificar esta enfermedad y son pues factores pronósticos importantes, ¿sí? Y tenemos que también confirmar el diagnóstico. La confirmación del diagnóstico pues se va a hacer con la biopsia, ¿sí? O sea, ya quedamos, el estándar de oro es la tinción de rojo Congo, ¿sí? Con la observación pues de eso con la luz polarizada de este verde manzana característico, ¿sí? Y tenemos que tipificar el tipo de fibras también, de fibrillas, para ver qué tipo de amiloidosis exactamente es con la que nos estamos enfrentando. Y para esto, pues existen varios métodos. El método de elección más sensible, más específico, es la espectrometría de masas, pero pues es un método poco disponible en realidad. La microscopía electrónica es otra opción, pero también poco disponible. Y la inmunohistoquímica, que quizá es algo a lo que se pueda acceder de una forma pues un poco menos compleja, ¿va? Este, ya una vez que evaluamos la extensión de la enfermedad y que confirmamos el diagnóstico, bueno, tenemos que, cuando sospechamos amiloidosis AL, tenemos que hacer una electroforesis de proteínas en suero, tenemos que medir las cadenas ligeras en suero, hacer un aspirado y una biopsia de médula ósea para demostrar la restricción de cadenas en la médula, ¿no? Y ver si son kappa o lambda, y hacer un rastreo óseo, ¿sí? Tenemos que hacer pues, una evaluación bastante meticulosa de la función cardíaca, porque ya quedamos que esto es lo que va a determinar la mortalidad de estos pacientes. Entonces hay que hacer ecocardiograma y para casos seleccionados, pues podemos utilizar resonancia cardíaca y gamagrama marcado con tecnesio, ¿no? O sea, estudios de medicina nuclear. Para los pacientes en los que pensemos en una amiloidosis hereditaria, pues obviamente hacer una secuenciación, ¿sí? Que pues también quizá por la disponibilidad esto podría ser un poco complicado en nuestro medio. Y si lo tuviéramos disponible, también se podría utilizar un gamagrama marcado con el componente P del amiloide sérico marcado con yodo radioactivo, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya dijimos, ¿no? Estos son los pasos así fundamentales para hacer el diagnóstico, confirmación del depósito de amiloide con biopsia, identificación del tipo de fibrillas, idealmente con espectrometría de masas, pero bueno, difícil. Evaluación del trastorno amiloidogénico subyacente, ¿sí? Porque de esto pues también va a depender el tratamiento que vayamos a ofrecer al paciente, la extensión de la enfermedad y los biomarcadores cardíacos para estratificación y estadificación del riesgo, ¿ok? Entonces, con respecto a la histología, ¿sí? Tinción rojo Congo, o sea, es el estándar de oro, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en estas dos imágenes que estoy señalando, esto es con pues luz normal y esta ya, la imagen que vemos abajo es con luz polarizada, aquí se ve el característico verde manzana en la imagen. Y hay algunas otras tinciones que se pueden utilizar, ¿sí? Por ejemplo, esta que es PTFAA, ¿sí? Que es con fluorescencia,
Aquí se muestran los depósitos de amiloide y la inmunistoquímica, ¿no? Que aquí podemos utilizar anticuerpos específicos para ver qué tipo de depósito de amiloide de cuál se está tratando, ¿sí? Em, Normalmente con una biopsia de grasa abdominal va a ser más que suficiente, y por lo menos para la amiloidosis AL la sensibilidad es del 75%, pero otros tejidos que se pueden biopsiar son la mucosa rectal o las glándulas salivales labiales también pues con un rendimiento razonablemente adecuado, ¿sí? Pero si en estos especímenes los estudios histopatológicos fueran negativos y la sospecha es muy elevada, pues entonces podemos ir por la biopsia del órgano más afectado, ¿no? Que en algunos casos pues será hígado, corazón y demás, y entonces tendremos que hacer biopsias endomiocárdicas y pues procedimientos de mayor complejidad, ¿sí? Para la tipificación, espectrometría de masa, sensibilidad de 88% y especificidad de 96% para AL, ¿sí? La inmunohistoquímica, que es otra opción, tiene buen rendimiento para amiloidosis AA y para ATR, no así para AL, ¿no? En AL la de elección va a ser la espectrometría y para las hereditarias ya dijimos, ¿no? La secuenciación genética. Sí, entonces, ¿cómo vamos a evaluar el trastorno amiloidogénico subyacente? En el caso de la AL, pues ya igual lo comentamos, ¿no? La electroforesis de proteínas por inmunofijación de sangre y orina, determinación de cadenas ligeras libres en suero, que también, o sea, aparte de orientarnos al diagnóstico, pues nos va a servir como un marcador de estadificación y de respuesta al tratamiento. La restricción de cadenas lambda o kappa en la médula ósea y el rastreo óseo. Y en la amiloidosis AA, pues hay que definir cuál es el trastorno inflamatorio crónico que está causando esta producción de amiloide. Y en los casos de síndromes de fiebre familiar periódica, pues hay que hacer secuenciación genética, ¿vale? Cuando no haya una causa definida, que será en el 10 al 20% de los casos en el caso de estos trastornos. Entonces, bueno, estos son los estudios bueno, vamos a ver primero los estudios de medicina nuclear, que pues tienen una gran utilidad para evaluar la extensión de la enfermedad y ver la carga de amiloide en los distintos tejidos. ¿Sí? Entonces, o sea, dependiendo del tipo de amiloides que estemos buscando, pues será el marcador que vamos a utilizar. En esta imagen, por ejemplo, pues vemos em, a un paciente que tiene amiloidosis AL. Este es un gamagrama marcado con SAP, con el amiloide sérico y yodo radioactivo. Y vean cómo tiene pues una captación importantísima, ¿no? Antes del tratamiento y 3 años después del tratamiento, pues hay una regresión casi completa de los depósitos de amiloide, ¿no? Em, estos son otros ejemplos, ¿sí? El primer caso, pues vean que es un paciente que tiene AL. Vemos una captación, pues, moderada en el corazón y también un poco en los huesos. Y el paciente que está en la figura B es un paciente con ATTR, ¿sí? Es la amiloidosis por transtiretina. Vemos una captación muy marcada en corazón y prácticamente nada en hueso, ¿no? Esto es una forma por gamagrama de diferenciar entre estos dos. Y en esta figura de acá, en la que está marcada con la C, es un SPECT, donde vemos pues la captación del radiotrazador pues muy, muy marcada en el septum interventricular y en las paredes del ventrículo izquierdo y prácticamente pues respetado el ápex, ¿no? Que esto va a ser pues una característica de la afectación cardíaca de las amiloidosis. Y finalmente lo que podemos observar en resonancia, ¿no? Que lo típico es que veamos un realce subendocárdico tardío difuso con gadolíneo. Aquí no sé si alcanzan a ver mi flechita, acá lo estoy señalando, ¿no? Es bastante claro cómo se ve el realce. Otro estudio, quizá un poco que tenemos más a la mano, pues sería el ecocardiograma.
Lo característico es que se ve engrosamiento pancardíaco, ¿sí? O sea, vamos a ver engrosamiento de las paredes libres de los ventrículos, del septum y también de las válvulas. Y lo más importante aquí es que pues hagamos un análisis del strain longitudinal, el cual se va a ver disminuido y además nos va a dar un patrón en ojo de buey, ¿sale? Que es como lo vemos acá. O sea, esto lo que implica es que las paredes, digamos como más periféricas de los ventrículos están respetadas, más bien están afectadas por la amiloidosis y en la parte central, en el ápex, vamos a ver una actividad contráctil miocárdica totalmente normal, ¿no? Entonces, este es el patrón de ojo de buey o de cherry on top, ¿no? Como cualquiera de las dos formas lo, se puede encontrar en la literatura, ¿sí? Entonces, otros datos importantes, el engrosamiento pancardíaco y cuando tenemos la combinación de este con un bajo voltaje en el electrocardiograma o un voltaje inapropiadamente normal, pues vamos a tener sensibilidades y especificidades muy altas, ¿no? Especialmente la especificidad, pues se puede ir hasta el 100%. Entonces, estos son datos que tenemos que considerar para el diagnóstico. Ahora, pues vamos a hablar un poquito más detenidamente de la AL, que ya que vemos que es el tipo de amiloidosis más frecuente, que se asocia a discrasias de células plasmáticas clonales. Y pues en esta lo que ocurre es que hay una producción anormal o excesiva de cadenas ligeras de inmunoglobulinas amiloidogénicas que se agregan en oligómeros y fibrillas amiloideas, ¿no? Como se muestra en esta imagen y esta pues se deposita en los tejidos y genera todo el daño citotóxico directo y en las alteraciones en la arquitectura del tejido, ¿no? En este caso del corazón. Entonces, la mayoría de los casos van a corresponder a cadenas ligeras lambda, hasta el 80%, y en la minoría se va a tratar de cadenas ligeras kappa. Los factores de riesgo más importantes son la edad, esto va a ocurrir en pacientes de más de 65 años normalmente, un poquito más de predominio en hombres que en mujeres, ¿sí? El MGUS pues va a otorgar un riesgo relativo de hasta 8.8%, ¿sí? Entonces esto es algo importante considerar y por eso les digo que siempre que tengamos MGUS con proteinuria, con elevación de BNP, pues hay que ir sí o sí a buscar amiloidosis. Otro factor de riesgo importante es el mieloma múltiple, ¿sí? O sea, se sabe que hasta el 10 al 15% de estos pacientes van a tener amiloidosis de cadenas ligeras, entonces pues no es despreciable. Pacientes que tengan translocación 11-14, ¿sí? Esto ocurría hasta en el 50% de los casos. Y otras enfermedades linfoproliferativas que se podrían asociar son la leucemia linfoide crónica, el linfoma indolente, la macroglobulinemia de Waldenström y otro factor ambiental que se ha visto asociado es la exposición al agente naranja, ¿no? Que se utilizó como un arma química durante la guerra de Vietnam. Entonces, bueno, las características clínicas pues ya las habíamos tocado, pero bueno, para reforzar, porque quizá esta es la que con mayor probabilidad podamos ver y que pues de hecho ya hemos tenido algunos casos en el servicio. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a repasarlas un poco. Esta va a ser una enfermedad rápidamente progresiva, ¿sí? Es importante saber que una vez que los pacientes ya tienen datos de falla cardíaca, la supervivencia va a ser de 3 a 6 meses, ¿sí? Entonces, o sea, bastante mal pronóstico para quienes ya tienen afectación cardíaca importante. Y vamos a poder ver síntomas generales como son la fatiga, la pérdida de peso, pero bueno, en lo que hay que concentrarnos, digamos, es en los síntomas órgano específicos, ¿no? Ya habíamos comentado macroglosia, la afectación a nivel de piel y tejidos blandos. Vamos a poder ver en piel hematomas que se generan de manera, pues, muy fácil por fragilidad capilar. Vamos a poder ver la equimosis periorbitaria. A nivel de cuello, pues vamos a ver este abombamiento de los tejidos blandos y el crecimiento de las glándulas submandibulares. En corazón, órgano más afectado en este tipo,
va a ser una insuficiencia cardíaca de fe y preservada, hipertrofia del ventrículo izquierdo. Los pacientes van a tener hipotensión, que esto también pues, es importante considerarlo, ¿no? No, o sea, esta hipertrofia no se debe a una respuesta compensatoria frente a una hipertensión crónica, ¿no? Al contrario, o sea, van a ser pacientes con hipotensión y con datos de falla derecha, ¿no? Disnea y edema periférico y del sistema venoso. El órgano que se va a afectar en segundo lugar de frecuencia va a ser el riñón, síndrome nefrótico, falla renal, edemas, tejidos blandos, hígado en etapas más avanzadas de la enfermedad, sistema nervioso periférico y autonómico, ¿vale? Entonces, bueno, ya de nuevo, ¿no? Un pequeño algoritmo, ya comentamos las circunstancias en las que tenemos que sospechar esta enfermedad. Vamos aquí a pedir una electroforesis en suero y en orina y vamos a medir las inmunoglobulinas en sangre, ¿sí? Y vamos a también hacer los estudios de medicina nuclear para evaluar corazón si tenemos síntomas cardíacos, ¿no? Entonces, si tenemos datos positivos que nos hagan pensar en una discrasia de células plasmáticas, entonces, bueno, vamos directo por la biopsia de tejido graso, ¿no? Como ven aquí en la imagen. Que se ve muy bonito. Vamos a pedir también un aspirado de médula ósea, ¿sí? Y si los resultados son negativos, pues bueno, la verdad es que si mantenemos una sospecha importante, a pesar de que tenemos estudio histopatológico negativo, pues entonces vamos a hacer estudios dirigidos a corazón, resonancia cardíaca, y si la sospecha sigue siendo alta, pues una biopsia dirigida al órgano más afectado, ¿no? En los casos en los que la biopsia de médula ósea y demás sean negativos, perdón, cuando sean positivos, tenemos que identificar qué tipo de fibrillas tenemos, ¿no? Entonces, vamos a tener la posibilidad de que sean AL o de que sean ATTR. Si es AL, pues entonces hay que estadificar la enfermedad. Si es ATTR, entonces hay que hacer secuenciación genética. Y en los casos en los que vayamos directo a los estudios de medicina nuclear, los gamagramas marcados con tecnesio, pues vamos a tener una escala que se basa en la captación del radiotrazador, que un poquito más adelante se les voy a mostrar, y que nos da con alta probabilidad el diagnóstico, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se estadifica la AL? Ahora lo vamos a ver. Hay factores de mal pronóstico que tenemos que considerar, ¿no? Los más importantes, hipotensión postural. Esto quiere decir que pues, el gasto cardíaco del paciente está siendo bajo, que tengan sistólicas de menos de 100, que tengamos un New York en clase 3 o más, biomarcadores cardíacos elevados o cadenas ligeras elevadas en suero, ¿sí? Estos dos elementos son los que van a constituir el sistema de estadificación de Mayo Clinic del 2012, ¿sí? Y que se va a asociar, pues, al riesgo de muerte, ¿sí? Entonces, biomarcadores y cadenas ligeras, y que en una biopsia de médula ósea tengamos plasmocitos de más del 10% al momento del diagnóstico. La otra escala importante que tenemos que considerar es para estadificar pues el daño renal. Sí, aquí se considera la tasa de filtración glomerular y la excreción de proteínas en 24 horas, y esto pues se asocia al riesgo de diálisis a 2 años, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tratamiento? Bueno, el tratamiento, digamos, a lo que aspira es a un trasplante de médula ósea, ¿no? Un trasplante autólogo de células progenitoras, ¿sí?
pero al momento del diagnóstico, pues únicamente el 10%, en torno al 10% de los pacientes van a ser candidatos apropiados para este tipo de tratamientos y más bien la gran mayoría van a necesitar ciclos de quimioterapia de inducción y posteriormente si tienen una respuesta clínica completa, pues pueden ser elegibles para trasplante de médula ósea, ¿sí? Clásicamente el esquema que mayor eficacia ha mostrado es el CyBorD con daratumumab. CyBorD es ciclofosfamida, bortezomib y dexametasona y pues el DARA, ¿no? Las otras líneas de tratamiento pues son similares a las que se utilizan en el mieloma, ¿sí? Y pues quizá, bueno, esto es competencia de los hematólogos, pero quizá en la parte en la que nosotros podríamos llegar a participar, pues es en el manejo de la falla cardíaca, de los diuréticos, ¿sí? En pacientes que tienen hipotensión ortostática, porque tienen bajo gasto, porque tienen neuropatía autonómica, periférica y demás, se puede optar por el uso de midodrina, ¿sí? Que es el fármaco que se recomienda de primera línea. Se pueden utilizar gabapentina, pregabalina, inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina para la neuropatía. Hay que manejar los síntomas gastrointestinales, ¿no? Cuando predomina la diarrea se puede utilizar loperamida, tintura de opio, octreotide, sí, siempre buscar sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, ¿no? Como una de las posibles complicaciones. Hay que tratar el estado de desnutrición, ¿sí? En los pacientes pues, que requieran tratamiento de sustitución renal hay que referirlos. El manejo de la falla cardíaca, ¿no? Lo más importante, hay que ser muy juiciosos con el uso de diuréticos, ¿sí? Porque podemos pues disminuir de manera importante la precarga y hacerle más daño a estos pacientes. Y también hay que ser juiciosos con el uso de beta bloqueadores y calcio antagonistas porque disminuimos pues la capacidad contráctil del corazón, ¿no? Y cuando tengamos complicaciones hemorrágicas, pues se pueden utilizar plasma fresco congelado, factor 7A recombinante y concentrar el complejo de protrombina. Ahora, con la amiloidosis AA, bueno, ya dijimos que es una complicación rara de enfermedades inflamatorias crónicas, ¿sí? Se asocia a la producción de de la proteína amiloide acérica, ¿sí? O sea, se genera por depósitos extracelulares de esta proteína. Esta proteína, pues, es una apolipoproteína soluble que se codifica por el gen SAA1 y es un reactante de fase aguda que se sintetiza por los hepatocitos, ¿sí? Fundamentalmente, pero también en menor medida por otro tipo de células como macrófagos, células endoteliales y las células de músculo liso, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? En condiciones normales, este amiloide acérico, pues se procesa, se degrada por los macrófagos, ¿sí? Pero cuando tenemos una condición inflamatoria, ¿sí? En la que hay una exposición importante a IL-1, TNF-alfa, IL-6, entonces el hígado empieza a producir estos reactantes de fase aguda, en particular el amiloide acérico, y pues esta proteína se empieza, que es en realidad bastante inestable, se empieza a plegar de manera inadecuada, empieza a formar estas fibrillas y entonces se generan los depósitos de amiloide en distintos tejidos, ¿sí? La incidencia va de 1 a 2 casos por 1 millón de personas año. La prevalencia en enfermedades inflamatorias crónicas va del 5 al 10%. La edad media del diagnóstico es en torno a los 70 años, un poquito menos en mujeres que en hombres, y la supervivencia después del diagnóstico es de 6 a 9 años. ¿Sí? La condición o las condiciones más asociadas que otorgan más riesgo para este tipo de amiloidosis son los síndromes de fiebre periódica monogénica, ¿no? Como el síndrome periódico asociado al receptor de TNF o CAPS también, ¿no? Y la fiebre familiar mediterránea. Otras enfermedades que se han asociado también son infecciones crónicas, particularmente tuberculosis, lepra, Whipple, ¿sí?
pero bueno, vean que hay una variedad importante de infecciones que se pueden estar relacionando con esta enfermedad. Y fundamentalmente también las artropatías o artritis inflamatorias, ¿no? O sea, artritis reumatoide, artritis psoriásica, las espondiloartritis seronegativas, la artritis idiopática juvenil, ¿sí? Lupus y la enfermedad mixta del tejido conectivo, ¿sí? Estas van a ser las más importantes, pero sobre todo aquí hay que pensar en enfermedades autoinflamatorias, ¿vale? Entonces, aquí, en esta enfermedad, a diferencia de lo que vemos en AL, que la principal afectación es cardíaca, el daño orgánico más importante va a ocurrir a nivel del riñón, ¿sí? Estos pacientes van a tener proteinuria en la mayoría de los casos, 95%. De estos, 50% va a tener proteinuria en rango nefrótico con todo el síndrome completo. Y al momento del diagnóstico, el 10% pues ya van a estar con enfermedad renal en estadio 5, ¿no? Pueden tener también afectación gastrointestinal con dolor abdominal recurrente, diarrea malabsortiva, puede haber hipoesplenismo y por lo tanto complicaciones infecciosas. Y aunque es extremadamente raro, pues podemos tener manifestaciones agudas que son pues dramáticas, ¿no? Como puede ser la ruptura traumática del hígado o del vaso o la oclusión intestinal con sangrado del tubo digestivo con una hemorragia masiva. Y como ya habíamos dicho, el compromiso cardíaco y neurológico en este tipo de amiloidosis va a ser bastante infrecuente, ¿no? A diferencia de lo que de lo que vemos en AL y ATTR. ¿Sí? Entonces, estas son biopsias renales, vean rojo Congo con luz polarizada y la inmunofluorescencia, ¿no? Con los anticuerpos específicos. Igualmente, estudios de medicina nuclear importantes para determinar tipo y distribución del amiloide, ¿sí? La extensión de la enfermedad. En particular para AA, utilizamos gammagrafía con el amiloide sérico, con el componente P del amiloide sérico, ¿sí? En esta imagen podemos ver pues un paciente que tiene afectación importante a nivel renal, hepática y en vaso. Y bueno, ¿cuáles van a ser los factores de mal pronóstico? Que tengamos niveles elevados de creatinina sérica, proteinuria, enfermedad renal crónica, afección cardíaca, aunque rara, evidencia de depósitos de amiloide en el hígado, enfermedad de Crohn, ¿no? Como la condición inflamatoria subyacente, episodios repetidos de sepsis y que el paciente tenga una edad avanzada al momento del diagnóstico. ¿Y cuáles van a ser los factores de buen pronóstico? Bueno, pues que la causa subyacente sea un síndrome de fiebre periódica y que veamos regresión de los depósitos de amiloide posterior al tratamiento, ¿no? Como podemos ver en estas imágenes, este es un paciente con regresión de los depósitos de amiloide AA después del tratamiento con un anti-IL-1, ¿no? Que puede ser canakinumab o anakinra, en un paciente que tenía un síndrome de fiebre periódica, ¿no? Entonces, pues obviamente el tratamiento va a ser específico de la causa, ¿no? Todos con pues, guías extensas de cuáles son los esquemas de tratamiento de elección y demás. Pero bueno, importante señalar que en las enfermedades autoinflamatorias pues vamos a tener buenas respuestas a los tratamientos biológicos y en particular para fiebre mediterránea familiar, el tratamiento con colchicina va a ser adecuado, ¿vale? Y pues, ¿cómo vamos a monitorear el control de la amiloidosis AA? Pues midiendo el amiloide sérico A, ¿sale? Que debe estar siempre en menos de 4 miligramos por litro. Ahora, ya finalmente, pues la amiloidosis asociada a transtiretina, ¿sí? Esta explica el 15% de los casos de falla cardíaca en adultos mayores. La transtiretina pues basa en una proteína que se produce principalmente en el hígado, la vemos aquí ilustrada, ¿sí? Es un tetrámero rico en láminas beta y es una proteína transportadora de tiroxina y de retinal, ¿sí? Entonces, digamos, vamos a tener dos formas de amiloidosis ATTR, la que es hereditaria y la que es adquirida.
En la que es adquirida, lo que ocurre es que la proteína, digamos, va a ser normal, pero por alguna razón que no se conoce muy bien todavía, con la edad estas proteínas van a volverse cinéticamente inestables y con mayor propensión a acumularse y a formar fibrillas, ¿sí? Lo común, pues, es que ocurra en edades avanzadas, más de 75 años, mucho más frecuente en hombres, hasta el 90% de los diagnósticos eran en ellos, y que se presente con una disfunción diastólica izquierda, ¿sí? Y en la ATTR hereditaria, pues sí vamos a tener una proteína disfuncional causada por variantes patogénicas del gen de la transtiretina, ¿no? Es una enfermedad que tiene un patrón de herencia autosómico dominante con una penetrancia variable. Hay más de 130 variantes patogénicas de este gen, ¿sí? En este cuadrito, pues, están mencionados las mutaciones más frecuentes y algo que es importante decir es que dependiendo de el tipo de mutación que tengamos, pues vamos a tener un fenotipo clínico distinto con presentaciones más tempranas o tardías de la enfermedad, ¿no? Entonces, nada más aquí quiero señalarles que las manifestaciones más importantes van a ser cardíacas, ¿sí? O sea, la ATTR adquirida, pues se conoce como la amiloidosis cardíaca senil, ¿sí? Entonces, o sea, ATTR va a ser cardíaco siempre, ¿va? Pero también van a tener neuropatía autonómica periférica y síndrome del túnel del carpo. Ok, entonces ya lo comentamos, la miocardiopatía amiloide se va a presentar con falla cardíaca, van a ser pacientes que van a tener muy frecuentemente arritmias, sobre todo FA, flutter, pero también van a poder tener arritmias ventriculares, pues que obviamente ponen en peligro la vida. ¿Sí? Y esta miocardiopatía amiloide pues, se debe considerar en pacientes que requieren reducción de la dosis de tratamiento antihipertensivo, que son intolerantes a ellos, ¿no? Por, obviamente, disminución del gasto cardíaco. Y también, pues, la afectación extracardíaca va a ser con síndrome del túnel del carpo, estenosis espinal, rotura espontánea del tendón del bíceps, y con la neuropatía periférica autonómica, que va a ser predominante en la forma hereditaria más que en la adquirida, ¿vale? En el eco, pues son básicamente los mismos datos que ya habíamos comentado, ¿sí? Podemos ver un engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo, habitualmente va a ser concéntrica, va a haber un aumento en la ecogenicidad del miocardio, ¿no? Como se puede ver en esta imagen. Vean cómo el septum se ve ecogénico. Y vamos a ver un patrón restrictivo del llenado diastólico. La FEBI habitualmente va a ser normal. Y cuando hagamos un análisis del strain, pues vamos a ver este signo clásico, ¿no? Que es el cherry on top. Igual, para la resonancia cardíaca, vamos a ver un patrón subendocárdico de realce tardío, ¿no? Pues, lo que ya habíamos platicado para AL, ¿sí? Pero pues bueno, para que vean algunas imágenes más. Y esta es la escala que los comentaba que se utiliza para ATTR con gamagrama, ¿sí? El gamagrama que se va a utilizar para este tipo de particular de amiloidosis es con tecnecio, ¿sí? Y esta es la escala de Perugini, que es una escala visual semicuantitativa para la captación cardíaca del radiotrazador, que compara la captación en corazón con respecto a la que vemos en hueso, ¿sí? Entonces aquí tenemos pues en las imágenes un primer paciente que pues prácticamente, bueno, no tiene nada de captación en corazón y otro paciente que sí tiene una captación muy importante en el corazón y que es mayor que el hueso, ¿no? Entonces este sería por lo menos un grado 2, 3, ¿sí? Entonces los grados, cuando tenemos un grado 1 a 3, la sensibilidad es del 99% con una especificidad del 68% para TTR y en los grados 2 o 3
en donde no hay evidencia de una proteína monoclonal, como ya habíamos visto que se tiene que buscar intencionadamente en el algoritmo que les presenté anteriormente, pues la especificidad y el valor predictivo positivo para TTR se puede ir hasta el 100%, ¿no? Entonces son estudios altamente específicos y que además pues, nos pueden ahorrar hacer una biopsia endomiocárdica, por ejemplo, pues que es un procedimiento que puede ser riesgoso, ¿no? Em, los biomarcadores importantes, NT-proBNP y filtrado glomerular es lo que vamos a considerar para estadificar la ATTR, ¿no? En el estadio 1 vamos a tener una supervivencia en torno a 6 años después de el diagnóstico en esta etapa y con una disminución de la sobrevida importante cuando estamos en una etapa 3, ¿no? De 24 meses. Estas son las biopsias, igualmente rojo Congo, ¿sí? Que se ve pues en esta imagen de arriba, ¿sí? Para ATTR, la biopsia de grasa abdominal tiene poco rendimiento, eso hay que considerarlo, ¿no? O sea, para la que más nos ayuda es para AL. Y pues también la opción de la biopsia endomiocárdica con una precisión diagnóstica del 100% cuando se toman más de 4 biopsias o muestras endomiocárdicas en sitios distintos, ¿no? Esta imagen que ven acá abajo es una tensión distinta que no habíamos puesto antes, pero es el azul de Alsacia, ¿no? Que también muestra los depósitos de amiloide con un color muy característico. Entonces, bueno, ¿cuál es el tratamiento de la TTR? Pues anteriormente se limitaba al manejo paliativo de la falla cardíaca y de las arritmias, pero pues es un campo que ha tenido grandes avances, ¿sí? Existen tratamientos nuevos como el tafamidis y el diflunisal, ¿sí? Que se encargan de estabilizar los tetrámeros de transtiretina y por lo tanto impiden que se acumule en forma de fibrillas de amiloide. Otra opción terapéutica son patisiran, ¿sí? Y notersen, que es un mecanismo de acción, es la inhibición del RNA mensajero que bloquea pues, la síntesis de transtiretina en el hígado. Y otro enfoque terapéutico sería pues la eliminación de las fibrillas amiloideas, ¿no? Los tratamientos que se han probado en los ensayos clínicos o los esquemas que se han probado en los ensayos clínicos son con doxiciclina y urosodiol, ¿sí? De estos, los que han mostrado mayor eficacia en términos de reducir hospitalizaciones, mejorar clase funcional y progresión de la falla cardíaca, pues serían tafamidis y diflunisal, ¿vale? Obviamente el tratamiento pues de soporte de la falla cardíaca, las alteraciones del ritmo, hay que hacer pues también prevención de la muerte súbita, ¿no? Pues, con colocación de marcapasos, desfibriladores, etcétera. Pero bueno, aquí lo más importante será hacer una derivación temprana para trasplante en pacientes que tengan ya afección cardíaca, ¿no? En los pacientes que tienen la forma hereditaria, el enfoque que se prefiere es un trasplante dual de corazón y de hígado, que mejora las tasas de supervivencia a 1 y 5 años entre 93 y 82%, ¿no? Entonces, esto es importante. Y pues obviamente en todos estos pacientes ofrecer consejo genético, ofrecer las pruebas para los pacientes, pero también para los familiares que podrían estar afectados, ¿no? Entonces, bueno. En conclusión, las amiloidosis son muchas enfermedades distintas que tienen en común la formación de estos depósitos de amiloide en distintos tipos de tejidos. Em, es pues importante, ¿no? Como en términos de aprendernos estas enfermedades y de pensarlas, conocer el espectro de afectación orgánica y, o sea, de cada tipo de amiloidosis, y pues pensar en ellas en un contexto clínico apropiado, ¿no? O sea, ya lo habíamos comentado, falla cardíaca y síndrome del túnel carpiano en adultos mayores que no tienen una falla cardíaca de preservada, o en enfermedades inflamatorias crónicas en las que hay proteinuria, ¿no? Y pues bueno, finalmente el diagnóstico y el tratamiento oportuno pues pueden evitar o retrasar el compromiso cardíaco que vemos que es el principal motor de la mortalidad y la morbilidad en estos pacientes, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si alguien
quiere agregar algo o hacer algún comentario. Excelente clase, Fer, ¿me escuchan? Sí, Doc. Excelente, excelente clase, me gustó mucho. Este, es un tema sumamente apasionante y que, bueno, como bien dices en tus conclusiones, se tiene que sospechar para poder diagnosticar. Eh, no duden en ser agresivos, y tiene muchas formas de presentación y pues la verdad es que es muchas veces solamente o imaginando o por hallazgo se llega al diagnóstico, ¿no? Recientemente tuvimos el caso de esta Guadalupe Navarro ahí con Bri, este, ¿no? Justo. Que le terminamos abriendo el pecho y nos la mandaron por pérdida de peso, ¿no? Los reumatólogos, en una paciente con una enfermedad mixta, que está la duda que sea síndrome de sobreposición, si nada más una enfermedad mixta, y que era pérdida de peso, y pues cuando vimos el pericardio engrosado, pues ya le hicimos la biopsia, ¿no? Y salió positivo el rojo Congo, tanto en pericardio como en grasa periumbilical. Y el otro caso, el que tuvimos de la paciente con el diabética, ¿no? Con síndrome nefrótico, que evidentemente había empezado con un descenso rápidamente progresivo de la función renal, que no checaba para glomerulopatía diabética. Entonces, había que sospechar alguna otra causa de síndrome nefrótico y salió con su amiloidosis renal, ¿no? Entonces, son casos que se tienen, son sospechas diagnósticas que las tienes que tener siempre en mente, este, y pedir algunos estudios que te sirvan de escrutinio para poderlo diagnosticar. Insisto, es un tema apasionante. Desgraciadamente sí dependemos mucho de los estudios genéticos para poder definir el tipo de tratamiento, el tipo de amiloidosis, y de acuerdo a esto, pues el tipo de tratamiento, ¿no? Independientemente de que se controle o se dé tratamiento para los síntomas que está generando. Así es. Sí, Este, también ¿Mandé? otra cosa que me gustaría agregar, pues es que sería importante que todos tuviéramos en cuenta ese sesgo que hay aquí en el hospital, ¿no? O sea, siendo un centro de alta especialidad, pues en realidad nos han tocado ver varias amiloidosis, ¿no? Porque tenemos un montón de pacientes con enfermedades inflamatorias crónicas, tenemos un servicio de cardiología bastante potente, tenemos también muchísimos pacientes hematológicos, ¿no? O sea, quizá bueno, pensando en mi propia experiencia, yo creo que las que he visto, que tampoco han sido muchísimas, pero han sido ALs, ¿no? Sí. Y En también muchas mielomas. veces se llega al diagnóstico de forma inversa, ¿no? Sí, Acuérdense que justo. cuando tú tienes un paciente con amiloidosis, siempre, y sobre todo con involucro renal, siempre estás obligado a descartar mieloma. Y por contra, en pacientes con mieloma múltiple, pues también estás obligado a descartar amiloidosis, ¿no? Si tiene involucro a más de un órgano, o aunque solamente esté afectado el riñón, y tenga datos compatibles con amiloidosis, pues habrá que descartar la enfermedad. Y puede ser que tú diagnostiques primero el mieloma antes que la amiloidosis, ¿no? Así es. También puede ser. Y tuvimos otro caso que, bueno, ese no me tocó estar directamente involucrado, pero fue un caso clínico que mandaron al Congreso, ¿no? El de la amiloidosis intestinal, que también es un casazazo. Ujú. La paciente que llegó por evacuaciones diarreicas, ¿no? Y y terminó siendo una amiloidosis intestinal. Entonces, la clave de esto es sospecharlo, y la sospecha pues te llevará a la probabilidad de hacer los estudios, ¿no? Si bien no contamos con los estudios genéticos muchas veces para poder definir exactamente a qué tipo de amiloidosis pertenece, muchas veces por el órgano afectado, por la inmunohistoquímica, pues nosotros podemos tener una alta sospecha. Y en cuanto Así a es. los tratamientos, pues los tratamientos son muy costosos, ¿no? De hecho, eh, yo le propuse a la doctora Escarela que el año pasado que hiciéramos nuestra clínica de amiloidosis para poder acceder a los tratamientos que son pues de alto costo de estos pacientes, y que pudieran en un momento dado muchas veces caer
en esas enfermedades huérfanas en las que pues nadie se quiere hacer cargo, ¿no? O sea, si tiene amiloidosis cardíaca, la va a ver el cardio; si tiene amiloidosis renal, la va a ver el nefro; o en el hígado, pues la va a ver el gastro. Pero si tiene afección multisistémica, ¿quién la va a ver? Y es ahí donde nosotros entramos, ¿no? Ojalá y podamos hacerlo, más adelante, pero bueno, tenemos que empezar por formar nuestra propia casuística, ¿no? Este, Buenísimo. y, y la verdad es que muy padre tu clase, Fer, muchas felicidades, muchas gracias, y no sé si alguien quiera comentar algo o tenga alguna duda, ¿no? ¿No anda por ahí Brian? Creo que Brian no vino a la clase. Brian es un amante de la amiloidosis. Sí, hubiera estado espectacular escuchar el punto de vista de Brian, pero bueno, este, nos lo perdimos. Chicos, cuídense mucho, nos vemos el día de mañana si no hay ninguna otra duda o pregunta. Órale, pues, descansen, nos vemos mañana. Fer, mi placa, Sí, en cuanto la tenga se la mando. Ahorita voy a o ir sea, a ya no se va a ir mandarle ese más compadre, asistencia. ¿verdad? No, pues no, Doc. A la una de Sale. la mañana no es una buena hora para dar de alta O sea, me gente. va a mentar la madre mañana, pero bueno, Es ya que sea. correcto. Adiós. Sale, bye. Bueno, bye Bye. bye. Buenas Bye. noches.